inversión en activos. Invertir viene del latín in, es decir, hacia adentro, y del verbo vertere, que es verter, o sea, invertir sería verter hacia adentro. Si inviertes en pasivos, entonces no es inversión. Lo repito, si inviertes en pasivos, entonces no es inversión. La inversión solo puede ser en activos. ¿Por qué alguien querría invertir en pasivos? Porque de hecho todos necesitamos algunos pasivos. Necesitamos vivienda, ropa, pago de impuestos, seguro. La definición que utilizamos aquí es: un activo mete dinero en tu bolsillo, es decir, vierte dinero hacia adentro de tu bolsillo y no lo saca. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Esta es me parece una definición genial, es de Robert Kiyosaki, del libro Padre Rico, Padre Pobre, y si no lo has leído te recomiendo que lo leas y es excelente. ¿Cómo convertirse en un inversor en activos? Lo primero es la identidad. Sí, lo primero es la identidad, no el dinero. Nos han educado con mentalidad de consumidores. Un consumidor es un activo para otro, para un productor. La escuela y la publicidad crean consumidores, crean y mantienen consumidores. Si quieres tener activos vas a tener que cambiar de identidad, tendrás que convertirte en un creador. Sin embargo, es difícil cambiar de identidad, es una de las cosas más arraigadas que tenemos. Tú piensas en la gente, por ejemplo en la religión, la gente nace con esta identidad, con una identidad religiosa y no se le va a cambiar. Los equipos de fútbol, los clubes de fútbol, la gente no suele cambiar y hasta luego pasa con productos, ¿no? Si eres de iPhone, nunca cambiarás por un Android y muchas veces al revés también. Si te gustan las Honda, no comprarás una Harley y viceversa. Se aprovechan, ¿no? Es un truco, el truco de la identidad es muy bueno y no es un truco, es algo que tenemos muy arraigado y lo utilizan las grandes religiones, los países a nivel de fomentar el nacionalismo y bueno, muchas otras cosas. Lo que te quiero decir con todo eso es que la identidad está muy arraigada. Tendrás que convertirte en un creador. Tu nueva identidad debe ser la de creador. Sin embargo, es difícil cambiar de identidad. En nuestra sociedad los creadores son excepciones. Sin embargo, todos los grandes creadores de activos han aprendido a correr riesgos. ¿Por qué es difícil ser creador? Porque hay un riesgo. Un consumidor no arriesga aparentemente. Un creador siempre está corriendo activos. Los primeros riesgos son emocionales. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si pierdo mi tiempo? ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo pagar mis cuentas? ¿Y si no tengo talento? Todos estos pensamientos hacen que la gente no arriesgue. Por supuesto el sistema educativo es culpable porque no fomenta el riesgo. Piensa en los exámenes, piensa en las graduaciones. Todo es no cero riesgo lo que me pone el libro, no personas que hacen lo que me pone el libro. La gente prefiere gastarse 20.000 euros en un coche, es decir, consumir, que invertirlos en una idea, es decir, crear. Piensan que el coche es una inversión más segura, sin embargo es un pasivo. Lo que es seguro es que el coche va a acabar en el desguace. Tarde o temprano va a valer cero. Sin embargo, una idea puede convertirse en un gran activo. Tu primera inversión tiene que ser cambiar tu identidad. Tienes que pasar de consumidor a creador. Y todos necesitamos consumir, también es un aspecto de nuestra personalidad. Necesitamos beber agua, tener una casa donde vivir, una ropa, como te decía, cosas que son pasivos porque provocan un gasto. Vivir en sociedad provoca, por ejemplo, el gasto de los impuestos, que es uno de los gastos más caros que tenemos. Es decir, eso está ahí, todos necesitamos consumir. Pero cuando tu identidad es la de creador, se centra en crear cosas que otros puedan disfrutar. Pueden ser libros, canciones, cuadros, empresas, chistes, poemas, software, canales de YouTube, diseños, educación, productos de información, viviendas, alimentos, películas, apps, etcétera, etcétera. Mientras a más personas sirvas, más grandes serán tus inversiones en activo. Un activo es un vehículo para servir a más personas. Un activo es una palanca para poder llegar con tus creaciones a otros. ¿Y por qué te hablo de invertir en activos, de la inversión en activos y la creación? Porque si no tienes dinero, tienes muy poquito de dinero, vas a necesitar crearlos tú de la nada. Y todas las grandes inversores del mundo no han empezado poniendo dinero en un plan de pensiones, no, lo que han hecho es crear un gran activo. Piensa en Zara, piensa en Twitter, piensa en Facebook. Sus propietarios no compraron acciones de otras empresas, crearon pequeños activos que se convirtieron en mega empresas. No te digo que tú tengas que hacer empresas de este tamaño, lo que sí te digo es que un pequeño activo se puede convertir en un gran activo, y para esto, que luego puedes vender en forma de acciones directamente a otro propietario, etc. Por eso el camino
más recto a la inversión en activo es crear, convertirte en un creador de tus propios activos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Y te invito a visitar crearactivos.com. Allí tenemos varias de estas ideas. Y analiza, aunque estés en contra, no estés de acuerdo con estas ideas, analiza si tienen que ver algo contigo, si te hacen pensar en nuevas direcciones para poder convertirte en un creador de activos. Muchas gracias por estar ahí y como te decía, nos vemos en crearactivos.com.